Buenos días, niñas y niños de los 2 quintos. Hoy vamos a recordar un poquito. Al leer la silla está rota, nosotros hablamos de una oración. ¿Sí? Y le vamos a poner arriba lo que nosotros vamos a hablar ahora, que va a ser de la oración. ¿Ya? La oración gramatical es la palabra o conjunto de palabras que tiene que tener dos cosas: sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Qué es el sentido completo? Que yo le entienda el mensaje, la frase, en este caso que yo entienda la oración. Y autonomía sintáctica viene a ser cada una de las partecitas que tiene nuestra oración. En este caso, vamos a ir primero recordando que la oración consta de dos partes. Consta del sujeto y consta del predicado. Si nosotros queremos identificar al sujeto, tenemos que irnos a buscar dónde se encuentra el verbo. En este caso, el verbo es está. Sí, le vamos a coger y le vamos a poner aquí que es nuestro verbo. ¿Ya? Listo. El verbo está pertenece al verbo ser o estar. Identificado el verbo, nosotros tenemos que ir a buscar al otro lado el sustantivo. Y en este caso el sustantivo es silla. ¿Por qué es silla el sustantivo? Porque es el nombre de un objeto. Sí, sustantivo. Ya, pongámosle así. El sustantivo. Recordando ahora que ya encontramos al sustantivo, tenemos que ver las preguntitas. Y las preguntitas que se hacen es ¿quién? En el caso de que sean personas. ¿Qué? En el caso de que sean cosas, objetos. ¿O cuál? Si es que estamos hablando de un animal. Por ejemplo, en este caso, no puedo utilizarle ni el quién porque no es persona, ni el cuál porque no es animal. Utilizamos el qué. Entonces, ya identificado la preguntita que vamos a utilizar, que en este caso es el qué, nos vamos a verle al verbo. En este caso sería, ¿qué está rota? ¿Qué está rota? Está rota la silla grande que viene a ser, en este caso, el sujeto. Ahora tenemos que ir a identificar, a buscar nuestro predicado. Pero el predicado, ¿qué es? Es todo lo que se dice del sujeto. En este caso, nuestro sujeto es la silla grande. Ponemos la preguntita, ¿qué se dice de la silla grande? ¿Qué se dice de la silla grande? Que está rota. Y esto viene a ser el predicado. Recuerden que la autonomía sintáctica es cada una de las partecitas de nuestra oración, que de hecho nosotros lo que aprendemos es la parte variable. En la parte variable le tenemos al determinante, que en este caso es un artículo, al sustantivo, al adjetivo y al verbo, y también al pronombre. Esa es la parte que nosotros en quinto estudiamos. Vamos a ir parte por parte y empecemos acá. Vamos a ir a identificarle a la primera parte de nuestra oración, de nuestra autonomía sintáctica. En este caso es el artículo. La es un artículo determinado. Recordarán que los artículos pueden ser dos. Los determinados, el, la, los, las. Los indeterminados, un, uno, unos, unas. En este caso es un artículo determinado y le ponemos entonces aquí
que es un artículo. Sí, la es un artículo. ¿Qué tipo de artículo? Determinado. Porque también hay artículos posesivos. Mío, tuyo, suyo, etc. Artículos demostrativos que indican lejanía o cercanía, ese, aquel. Sí, en este caso es un artículo determinado. Nos vamos a la siguiente parte que nosotros ya habíamos identificado, que es el nombre. En pocas palabras, el sustantivo, porque el sustantivo nos permite a nosotros nombrar, designar a personas, animales, objetos, lugares, ideas o sentimientos. Ahora identifiquemos a la palabrita grande. Dentro de esta oración, la palabrita grande viene a ser un adjetivo. Sí, viene a ser un adjetivo. ¿Ya? ¿Por qué es un adjetivo? Porque le está dando una cualidad, en este caso al sustantivo, que es silla. Los adjetivos pueden darle una cualidad, ¿no es cierto? Grande, pequeño, viejo, antiguo. Sí. Si estamos hablando de una persona, la persona puede ser inteligente, puede ser despistada, etc. Ahora, la siguiente parte de nuestra autonomía sintáctica es el verbo. El verbo, ¿qué nos indica a nosotros? Nos indica acción. Por ejemplo, jugar, bailar, saltar, cocinar, leer, estudiar, que están en verbos en infinitivo, porque los verbos en infinitivo terminan en ar, ir. Y conjugados puede ser juega, salta, baila, cocina, estudia, lee. Sí, ya. Estas partecitas que yo le acabo de dar son la autonomía sintáctica que le pertenecen a nuestra oración. Recordando así, la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene autonomía sintáctica cada parte, y sentido completo quiere decir que yo le entiendo. Ahora vamos a identificar cuál es el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. El núcleo del sujeto siempre va a ser el sustantivo, ¿ya? Recordará siempre esto, que el núcleo del sujeto siempre va a ser el sustantivo. Mientras que el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Siempre va a ser el verbo. Sí, recordando un poquito. La oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y aquí le falta autonomía sintáctica. Las partes de la oración son sujeto y predicado. El sujeto es la persona, animal, cosa de quien se habla. Y el predicado es todo lo que decimos del sujeto. ¿Sí? Ya, las partes de la oración aquí le tenemos sujeto y predicado. Y siempre el núcleo del sujeto va a ser el sustantivo o también puede ser el pronombre. Y el núcleo del predicado es el verbo. ¿Sí? Aquí le tenemos a la oración que hemos estado utilizando. Recuerde también esto, que nosotros las partes que estamos estudiando en nuestra edad, en el grado en el que se encuentra, son las partes variables. Quiere decir al sustantivo, al artículo, al adjetivo, al pronombre y al verbo. Las invariables usted estudiará en los años posteriores. Aquí tenemos nosotros, en cambio, un ejemplo de una oración completa que le vamos a ir identificando parte por parte. Empecemos con la primera, con el sujeto. Para identificarle al sujeto tengo que ver si es persona, si es animal o si es cosa. En este caso, Juan es una persona y me voy a buscar qué preguntita le hago para la persona. Aquí le tiene usted a la palabrita quién, ¿no es cierto? ¿Quién? Y dice, ¿quién compró una rosa? ¿No es cierto? ¿Quién compró una rosa amarilla? Podría ser. Ahora, escúcheme, tiene que irse a buscar al verbo. En este caso, el verbito es compró, ¿ya? El verbo, ¿ya? Coge usted y dice, listo, primero veo si es persona, animal o cosa. Busco a ver persona, ¿quién? ¿Ya? ¿Quién? Y me voy a leer todo lo que está al lado del verbo, todo lo que está con el verbo. En este caso dice,
¿Quién compró una rosa a María? ¿Quién le compró? Juanito. Por eso, en este caso, Juanito viene a ser el sujeto. Solo Juanito, ¿ya? Ahora, dice que para el predicado yo le utilice ¿qué se dice más el sujeto? Entonces voy y digo, a ver, primero pregunta, ¿qué se dice, en este caso, de Juan? ¿Qué se dice de Juan? ¿Qué se dice de Juan? Que compró una rosa a María. Todo eso es el predicado. Ahora, recordando así, decimos, a ver, el núcleo del sujeto es el sustantivo. En este caso, Juanito, ¿cierto? El núcleo del sujeto es el sustantivo. Ahora, el núcleo del predicado va a ser el verbo, ¿no es cierto? Le ponemos el verbo, es el núcleo del predicado. ¿Ya? Y seguimos. Ahora sí, ya tenemos identificado el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado. Vamos a ver que dentro del predicado podemos nosotros encontrar al complemento directo y al complemento indirecto. Busquemos el complemento directo. En este caso, tenemos que tener dos cositas claras. Identificar al verbo y conocer la preguntita que se hace para buscarle al complemento directo. Y empezamos. La pregunta que se hace es ¿qué más el verbo? Sí, por ejemplo, en este caso, pongo la pregunta ¿qué? Y voy a buscar al verbo. ¿Qué compró? ¿Qué compró? Una rosa. Por eso una rosa es complemento directo. Sí. En este caso, escúcheme, el complemento directo nosotros podemos utilizarle el lo, la, los, las, que también estos complementos pueden sustituir o constituyen dentro del pronombre, porque recordarán que los pronombres átonos, ahí encontramos a estos pronombres, a lo, la, los, las. En el complemento directo es aquel que indica a la persona, al animal, a la cosa, quién recibe la acción. Ahora nos vamos al complemento indirecto. Es en cambio aquí, nos indica el beneficiario o puede ser perjudicado de la acción del verbo. Vamos a ver cómo le identificamos. Para eso utilizamos las preguntitas a quién, si es que es persona, o para quién, igual si es que es persona. Coge usted y dice, en este caso, como si es persona, dice, ¿a quién compró una rosa Juan? ¿A quién le compró una rosa Juan? En este caso le compró a María. Y María es el complemento indirecto. Sí. Dentro de estos complementos indirectos pueden sustituirse o se refieren a le o les, que también es un pronombre átono. Los complementos, como sus palabras lo dicen, sirven para complementar el significado, principalmente el significado del verbo. Aquí tenemos el cuadrito que usted tiene en su libro de los pronombres átonos, que son aquellos que no sustituyen al sujeto. Recordará, entre ellos tenemos a me, mi, conmigo, nos, te, ti, contigo, les, la, lo, le, si, se, consigo, los, las, les, se, si y consigo. Recuerden entonces así que para encontrarle al complemento directo tenemos que poner antes la preguntita ¿qué? Y más el verbo. Sí, más el verbo. En este caso sería que barre, que juega, que seca, que cocina, que pinta, que peina,
que riega